quiero no tanto hacer una predicación, sino que hacer un estudio, más bien, de algo que como iglesia adventista, como adventista del séptimo día, deberíamos tener conocimiento y entenderlo. Así que en esta mañana vamos a tratar de entender algunas cosas. Hay mucho material en esto, pero he tomado algunas cosas principales para que podamos entender algo. Miren, ahí dentro de la iglesia adventista hay dos fechas que hubieron en el pasado, que esas fechas son claves para la historia de la iglesia adventista del séptimo día. 1844 y 1888. ¿Cuál de las dos es más importante? Ahora, para hacer un paralelo, mire, en la Biblia hay dos promesas, o mejor dicho, una promesa y un cumplimiento. Génesis 3:15, que fue el versículo de memoria que tuvimos en la lección de hoy, ahí se hace la promesa de que Jesús destruirá a Satanás. Y en Juan capítulo 19, versículo 30, ahí hay dos palabras: consumado es. ¿Cuál de las dos es más importante? Y yo creo que la más importante de las dos es consumado es, porque esa es la realidad, ese es el cumplimiento. Ahora bien, en el año 1844, Jesús pasó a un nuevo ministerio allá en el santuario celestial, ¿cierto?, para comenzar con una nueva tarea. Y el plan del Señor era terminar esa tarea alrededor del año 1888. Y en el año 1888, en ese tiempo, el Señor envió a dos mensajeros para dar su mensaje de preparación final para el pueblo que se estaba formando. Porque sus planes eran que después que se predicara este mensaje, el Señor vendría en breve. ¿Ya? Esos mensajeros eran los jóvenes pastores Waggoner y Jones. Y yo creo entonces por todo esto que el año 1888 es el más significativo en la historia de la iglesia adventista del séptimo día. No solo por lo prometido, sino por lo que sucedió en ese tiempo. Y la sierva del Señor dice que si el pueblo adventista hubiese aceptado el mensaje en ese entonces, Jesús habría venido a buscar a su pueblo en esa época. Y yo quiero compartir, porque no quiero hablar mucho, sino que tengo varias citas acá, quiero compartir algunas citas con ustedes para que podamos entender, porque yo lo que quiero es que sepamos cuál fue el mensaje de estos dos mensajeros, valga la redundancia. Mire, hay un librito que descubrí hace pocos días que se llama 40 años en el desierto, escrito por Tyler Bunch, que lo tengo en digital. Es un librito chico, más o menos 45 páginas. Y en la página 13 dice lo siguiente: el movimiento adventista alcanzó su Cades Barnea en la asamblea de Minneapolis en el otoño de 1888. En los 2 o 3 años de la preparación, el Señor, mediante el espíritu de profecía, envió mensaje tras mensaje, declarando que estaban en las lindes de la Canaán celestial, y llamó a un gran despertar espiritual. Ese fue el antipo del mensaje dado a Israel justo antes de alcanzar Cades Barnea. Fíjese que durante la asamblea de Minneapolis, el tema de la justificación por la fe y la preparación para el fin fueron presentados en casi todas las reuniones, por no decir en todas, ¿ya? Y Elena de White, que vivió en ese tiempo, escribió mucho sobre este tema. Y en el libro Testimonio para los Ministros, ella escribió lo siguiente, ahí en la página 91. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y John. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero.
Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Este es un mensaje de justificación por la fe y que en su tiempo no fue muy bien recibido. Ella también dijo, ahí en el libro, en un libro que materiales del año de 1888, que es un libro grande, tiene hartas páginas, y en la página 1575 está esta cita de Elena de White que dice lo siguiente: este es el fuerte pregón de Apocalipsis 18 que alumbra la tierra con su gloria. Este mensaje debía presentar más prominentemente ante el mundo al Salvador crucificado. No hay punto que necesite repetirse con más recurrencia que la imposibilidad de que el hombre caído se haga merecedor de algo por sus buenas obras. En otras palabras, el Salvador crucificado que nos proporciona ese poder que tú y yo no tenemos. Ahora bien, debido a la incredulidad manifestada en ese mensaje que fue enviado para prepararlos para la Canaán celestial, el Señor debió alterar su propósito y hacer que su pueblo volviera al desierto del pecado hasta que aprendiera la lección. Y es por eso que la sierva del Señor escribió una cita que es muy elocuente. Ella dijo, ahí está esa cita, está en Evangelismo, página 504. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la desobediencia, como les sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Por lo tanto, hermanos, hoy, es imperativo, más que nunca, comprender este mensaje. Entonces, la pregunta es, ¿en qué consistía este mensaje? ¿Por qué fue tan significativo? ¿Qué estaba intentando comunicarnos el Señor a través de estos dos pastores? Porque ellos se centraron en el Evangelio para cambiar el corazón y salvarnos del pecado. Y una cita de un libro que se llama Cristo y su justicia, de Waggoner, que este servidor lo tiene también en digital. En la página 65 dice lo siguiente: Cristo nos cubre con el manto de su justicia. Y escuche, Él no está proveyendo una tapadera para el pecado, sino que quita el pecado. Y eso muestra que el perdón de los pecados es más que una simple forma, más que una simple consigna en los libros de registro del cielo, al efecto del pecado, de que el pecado sea cancelado. En resumen, más o menos, es lo que ellos trataron de decir en ese tiempo. Y hay en otro libro, que es la recopilación, es un resumen de la recopilación de todo lo que escribió Waggoner, que se llama Viviendo por Fe. Hay una cita un poquito extensa, pero que es apropiado para que la escuchemos en este momento y podamos poner atención. Dice así: no puede dudarse que hay poder en la palabra de Dios. Muy por encima de cualquier otro libro, la palabra albergada en tu corazón te protege contra el pecado
La palabra tiene poder para la vida. Y ahí está citando el 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Y 1 Juan capítulo 3, versículo 9, ahí dice algo que nosotros muchas veces lo leemos, pero a lo mejor no lo entendemos o no queremos entenderlo, la verdad, las cosas. Miren lo que dice ahí. ¿Cree usted en la Biblia, primeramente? Muy bien. Si usted cree en la Biblia, entonces me lo voy a decir a mí primero, después a ustedes. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y sigue diciendo, muchas personas anhelan seriamente que Cristo more en sus corazones y ellos piensan que la razón por la que no sucede es porque no son suficientemente buenos y vanamente intentan hacerse tan buenos para que el Señor pueda tolerarlos y acercarse a ellos. Sin embargo, ellos se olvidan de que Cristo llega a tu corazón no porque tu corazón esté libre de pecado, sino para liberarlo del pecado. Cristo llega a tu corazón, y escuche bien, con el mismo poder con el que creó el mundo de la nada. ¿Creemos eso, que Dios tiene poder y que aún lo puede ejercer hoy en nosotros? Leamos un poquito más de esta cita. Miren, cuando llega Satanás con su tentación, él no tiene poder, pues tú tienes la vida de Cristo y esa vida en ti expulsa a Satanás. Y luego dice, dice, la gloria de pensar que hay vida en Cristo y que tú puedes tenerla. Que los justos vivirán por la fe, porque Cristo vive en ellos. Hermanos, leímos un versículo que fue el versículo de la lectura bíblica, Gálatas capítulo 20, que es un pasaje tan conocido y que es el alma de la predicación del mensaje de Wagner. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que hago ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí, hermanos, hay poder. Aquí está el poder. Aquí está el poder. Ahora, continuando con este asunto, hay otro texto también que merece nuestra atención, donde Pablo ahí habla sin rodeos. Mire, y eso está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y Pablo dice ahí, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree y también para el gentil. El poder de Dios para todo aquel que desea creer. Ahora sigamos leyendo la cita. Los cristianos dicen a menudo, y eso nos pasa a nosotros, hermanos, me ha pasado a mí. Puedo entender y creer que Dios perdona mis pecados, pero se me hace difícil que Él pueda preservarme de pecar. Estas personas, dice, tienen mucho que aprender sobre sobre lo que es el perdón de los pecados. Hay mucho que aprender de qué se entiende por perdón de pecados. Cuando oyes la palabra, hijos, tus pecados te son perdonados, una nueva vida comienza en ti y tú eres convertido en un nuevo ser. Es el poder del perdón de Dios y eso es solo lo que te protege de pecar. En palabras simples, hermanos, el perdón es una nueva vida que comienza en ti, porque hay un poder morando en ti y eso hace que tu vida cambie. Y entonces, aquí lo que está hablando es nada más ni menos de justificación. Justificación. ¿Qué es justificación? Justificación es hacer justo. Cuando tú eres justificado,
eres convertido en un hacedor de la ley. Y dice la cita, ser justificado por fe simplemente es ser convertido en un hacedor de la ley por fe. Y ahora escucha bien, esto no significa que la justicia de Cristo, esa que realizó hace 2000 años atrás, es puesta para ti para simplemente ser acreditada a tu favor. Eso no significa, sino que significa que es justicia activa y presente dada a ti. Cristo viene a vivir en ti cuando crees, constatándose que no puede haber un estado más elevado que el de la justificación. Ese era el mensaje de 1888. El poder de la justificación, ese poder que nos cambia desde adentro hacia afuera, poder que nos dota de nuevos valores, poder que hace que nosotros nos convirtamos en una nueva, y entonces la santificación es fácil. La justificación es la parte clave, la parte que nos dota de poder, y la santificación viene por añadidura, de manera natural, siempre y cuando la justificación haya sido hecha. Cuando mis pecados son perdonados, aparte de ser perdonados, recibo el poder. El poder. Porque cuando yo voy a Cristo con mi corazón arrepentido, el Señor me perdona. Y ahí, en ese momento, permito que Cristo entre a mi corazón y eso me da el poder. El nuevo nacimiento, dice, es un proceso continuo y está actuando siempre en el presente. Muchos que profesan ser cristianos están siempre mirando al pasado o al futuro. El cristianismo en forma presente te toma justo donde te encuentras. Cada momento al que llegue se convertirá en él ahora. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es simplemente mirar a él ahora y creer ahora, sin tener en cuenta tus fallas pasadas ni tus expectativas futuras. El único punto de arranque en la vida cristiana es ahora y el único punto alcanzable es ahora, es mirar a Cristo ahora. Y dice, cuando nos olvidamos vivir en el momento presente y mirar a Jesús justo ahí en busca de gracia y fuerza, es cuando fallamos. Es decir, nosotros no podemos mirar lo que hemos conseguido hacia atrás, ni tampoco lo que hemos fallado atrás, ni tampoco mirar al futuro esperando lo que sucederá. Y eso, consciente o inconscientemente, es lo que nos pasa a nosotros. Es ahora, en este momento, cuando tú y yo estamos interactuando con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos preguntado aquí, si Jesús viniera en este momento, ¿tú serías salvo? Y empezamos a dudar. No, parece que no, porque me estoy acordando un par de pecados que cometí atrás hace un par de horas. Sin embargo, cuando tú entraste acá, entraste a estar en comunión con Dios. Y eso es lo que cuenta Él ahora, en este momento. Podemos tener la esperanza de un carácter cristiano ahora basado en la realidad del momento presente. Cuando te sientes totalmente indefenso, incapaz de cuidar por ti mismo, incapaz de resistir la más pequeña tentación, incapaz de realizar una sola buena obra, mira de nuevo, un poder nunca visto ha tomado posesión de ti, una nueva vida te vivifica. Eso es lo que dice Wagner. Y dice más, Dios está deseoso de tomarte y transformarte de la manera más maravillosa a través de su poderosa palabra. Y Él ama hacer eso. Él ha escogido lo débil del mundo para confundir al poderoso.
De modo que cuando te des cuenta de tu flaqueza y debilidad, no te desalientes, más bien levanta tus ojos en agradecimiento al cielo y alaba al único que puede tomarte a ti, al más débil e indefenso de todas las criaturas. Y a través de su palabra fortalecerte con todo poder de acuerdo a su gloriosa potencia. Si tú te sientes débil esta mañana, hermanos, ten presente que Dios te está buscando. Dios permitirá que ese poder de su evangelio actúe en sus vidas, convirtiéndolo en la maravilla del mundo. Y esto es lo que Waggoner esperaba para su generación, y esto es lo que nosotros tenemos que desear, esperar para nuestra generación hoy en día. Vayamos a Tito, capítulo 3. Hay un pequeño mensaje que expresa la justificación de una manera sencilla y precisa. Tito capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y ahora nos va a decir cómo funciona la salvación. Por medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo que Él derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, ahí está la justificación por la fe, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Generación, renovación, Espíritu Santo, Él. Esas cosas forman parte de la experiencia de la justificación por la fe. Y no solo de la santificación, justificación por la fe. Elena White escribió en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 114. El perdón de Dios no es meramente un acto judicial por el cual se libra de la condenación. No es solo el perdón del pecado, es también la redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que se transforma en el corazón. Aquí está hablando de perdón, de justificación, no de santificación. Y en el mensaje selecto, el tomo 1, página 394, ella dice lo siguiente, y escuche bien esta cita. Somos pecadores por nosotros mismos. Somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos. Y esto es un vuelco teológico al evangelio tal como es entendido en el cristianismo popular. Dios no habla de ficción. Él no dice eres justo cuando eres absolutamente injusto. Primero uno lo hace justo y luego nos declara justo como una dádiva hacia nosotros. Palabra de vida del Gran Maestro, página 163, ella dice, y aquí nos explica bien lo que acabamos de decir. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Se le da un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. No podemos entonces, de acuerdo a esta cita, separar el declarar ser justo y hacer justo. Son dos cosas que están unidas. Mensaje Selecto 366. Nadie puede cubrir su alma con el manto de justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. A fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obra por amor y purifica el alma. Dos condiciones hay aquí: corazón entregado y obediencia. La una lleva a la otra. Veamos otro asunto que resumido tiene que ver con estos temas cruciales de 1888.
la iglesia adventista desde su comienzo ha creído, ¿cierto?, en la justificación, en la santificación, pero aparte, a pesar de eso, la iglesia tenía una doctrina de un evangelio inerte. Y lo que le dio vida a esa doctrina inerte fue la predicación de 1888. ¿Y qué fue lo que causó un verdadero reavivamiento? No fueron las enseñanzas de cómo ser perdonados tus pecados, a pesar de que eso es muy importante. Fue la predicación de uno que bajó a estar con nosotros, que vivió toda su vida en la tierra, en el sitio más peligroso y en la naturaleza más peligrosa que se pueden imaginar. Naturaleza caída pecaminosa. Tentado de lo más oscuro de nuestras mentes en esta naturaleza, pero mostrando cómo esa naturaleza puede sujetarse al poder del Espíritu. Y en el caso de nuestro Señor Jesús, esa naturaleza ni una sola vez triunfó para ejercer su influencia en pensamiento, palabra o acción. Y Dios tiene poder sobre nuestra naturaleza caída. Y eso fue lo que le dio vida al mensaje de 1888 y años subsiguientes. Pero lamentablemente, a través del tiempo, se ha percibido que las presentaciones sobre las luchas que tuvo Cristo para vivir en entrega a su Padre Celestial, poco a poco empezaron a ser silenciadas. Poco a poco empezaron a cubrirse con un sinfín de explicaciones que ocultan esa poderosa victoria obtenida por Cristo. Cristo viviendo en la más peligrosa naturaleza de nuestra carne caída, en continua dependencia. Cristo luchando cada día con lágrimas, orando toda la noche, llorando ante Dios debido a su propia naturaleza. Deshacerse de eso, hermanos, es un tremendo error. Y eso pasó en ese tiempo, hasta el grado que el mensaje lamentablemente en estos últimos años también se ha convertido en un evangelio inerte, con solo complicaciones legales en vez de implicaciones transformadoras. Y esta era una parte muy esencial del mensaje de aquellos tiempos. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 10, una de las razones más importantes por las que Jesús, él estaba conversando con Felipe y sabemos que Felipe estaba ahí teniendo algunos problemas. Y se preguntaban si habían visto al Padre y le dice, muéstranos al Padre, le pidió Felipe, y el Señor le dice en el versículo 10, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí y la obra. Lo más importante, Cristo vino a revelar al Padre. Esa era su misión principal. Y ahora, si ustedes saben, Satanás ha hecho graves acusaciones contra el Padre y por supuesto también contra el Hijo. Y miren lo que dice la sierva del Señor ahí en manuscritos, tomo 5, página 102. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley tras la desobediencia de Adán. Él declaró que toda la raza humana estaba bajo su control. ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Puede ser pensamiento de alguno de nosotros? ¿Puede ser mi pensamiento? Señala el tiempo al fin, 16 de enero de 1896. Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios. Y eso causa a Dios y eso acusa a Dios de ausencia, sabiduría y amor,
Si ellos no pueden guardar la ley, es culpa del dador de la ley. Eso dice Satanás. A mí me da escalofrío leer esta cita. Debo confesarme que muchas veces por mi actitud estoy avalando lo que dice esta cita. Satanás dijo que es imposible para ti y para mí guardar la ley de Dios. Y razonemos. Si yo no puedo guardar la ley, si tú no puedes guardar la ley, es porque hay un problema en la ley de Dios. Es porque hay un problema en el carácter de Dios. Esa es la acusación de Satanás. La cita sigue diciendo, Jesús se humilló a sí mismo, revistiendo su divinidad con humanidad a fin de erigirse en cabeza y representante de la familia humana y por precepto y ejemplo condenar al pecado en la carne y mostrar la mentira de esas acusaciones. Jesús pudo revelar al Padre mostrando que Satanás era un mentiroso. ¿Y cuál era una de las principales acusaciones? Los seres humanos caídos, con su naturaleza caída, no pueden guardar la ley de Dios. Imposible. Y eso se escucha en todo el mundo cristiano y lamentablemente dentro del adventismo también. Una cita muy adecuada para hoy. Está en el libro Mi Vida Hoy, 3:27. Jesús, hablando de Jesús, revelando al universo celestial, a Satanás, a todos los hijos e hijas de Adán, por medio de su gracia, la humanidad puede guardar la ley. Y eso es lo que vino Jesús a probar a través de su gracia. Pero siempre y cuando haya venido en naturaleza caída, en la naturaleza que tienes tú y yo. Así de importante es este tema. Jesús no pudo cumplir su misión sin tomar nuestra naturaleza. Y hay otra consideración sobre esto. Y esa está en Apocalipsis 14:5. La última generación. Esa de ahora. En la última parte dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Esa es la última generación. Y yo pregunto, ¿será verdad? ¿Toda una generación sin mancha? ¿Puede Dios verdaderamente hacer eso? ¿Creemos en los milagros? Amén. Ahora, si Jesús tomó una naturaleza superior a la de nosotros, Él obedeció la ley de Dios. Y yo no tengo esa naturaleza y no la tendré mientras viva en esta tierra. Por lo tanto, yo no puedo llevar una vida como la que llevó Jesús por esa tierra. De modo que si Dios va a llevar a cabo este último milagro, toda una generación sellada, sin pecados, antes de la segunda venida de Cristo, entonces yo necesito una prueba que sea factible. Y Él, nuestro Señor Jesús, nos dio esa prueba. Y no es una promesa, ¿cierto?, sobre el papel escondida en el libro de Apocalipsis. Es una promesa viva de alguien que vivió 33 años aquí en esta tierra y que reveló el poder de Dios en su obediencia. Cristo guardó la ley, probando más allá de toda controversia que el hombre también puede guardarla. Ese mensaje de Wagner y John, de que Cristo vivió en nuestra naturaleza caída, peligrosa e intempestuosa, es un mensaje absolutamente esencial siempre y cuando vayan a existir esos 144.000 en la última generación de la historia humana. Y si la Biblia lo dice, es porque sí van a existir. Y no puede suceder de otra manera. Y voy a compartir una de las últimas par de citas para terminar, que está en manuscritos, tomo 6, página 340. Ahí dice ella, tenemos que estar
siempre agradecido de que Jesús nos haya probado con verdaderos sellos que el hombre puede guardar los mandamientos de Dios, contradiciendo el falso aserto de Satanás. Considerar que la victoria y obediencia a Cristo es la de un verdadero ser humano. Caemos en muchos errores en nuestra conclusión debido a que nuestros falsos conceptos de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesús, cuando le damos a su naturaleza humana un poder que no es posible que tenga el hombre en su conflicto con Satanás, destruimos la integridad de su humanidad. Y quiero decirle, hermanos, que la mayoría de los cristianos han destruido la integridad de la humanidad de Cristo. Le atribuyen un poder al Señor, un poder que nosotros no podemos tener. Y ese poder es el de la naturaleza de Adán antes de la caída. Fíjense que antes de la caída Adán y Eva no necesitaban gracia, necesitaban la gracia de Dios. Todo lo que tenían que hacer era dejar actuar su naturaleza. Era tan sencillo como levantarse en la mañana. Y yo no tengo ese poder. Y no lo tendré hasta que Jesús venga. Por eso Pablo dijo, cada día muero a mi yo, a mi naturaleza caída, muero a mi orgullo, muero al egoísmo. Y estos son algunos de los fragmentos del mensaje de 1888. Poder en el perdón. Jesucristo refutando cada acción por Satanás. Y purificación completa, total del pecado en el corazón de todo aquel que recibe el sello de Dios para vindicarlo y probar que Satanás miente. La sierva del Señor tiene una cita donde dice que no es más importante mi salvación que vindicar el nombre de Dios. Y por eso creo, hermanos, que este mensaje es el único que a nosotros nos conducirá al final de los tiempos. Tenemos que tomar una decisión y con la gracia de Dios decidir, pedirle al Señor, concluir la obra aquí, en nuestros corazones y aquí en nuestras mentes. Cuando esa obra sea concluida aquí, entonces nos vamos a casa. Pero que tiene que ser concluida aquí para que sea concluida allá en el cielo. Que Dios nos ayude a no salirnos de este único mensaje que nos preparará para el sello de Dios y que es la garantía para que nosotros seamos herederos de la vida eterna. Amén. Que así sea.